Quiero que me acompañen en la mañana de hoy al texto de Efesios, por favor, capítulo 5, versículos 21 al 33. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. ¿Todos me escuchan bien, fuerte y claro? ¿O necesito hablar más fuerte? Bien. Me avisan entonces cuando tengamos el texto bíblico. ¿Los tenemos todos? Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Dice así: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos, hermoso Señor, por esta mañana que tú nos regalas, Señor, por este día maravilloso. Y gracias por tu hermosa palabra, Señor, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ella, Señor, es la que nos enseña, la que nos instruye, la que nos exhorta, la que nos disciplina. Que sea tu santa palabra, Señor, hablando a los corazones de todos y cada uno de los que estamos hoy presentes, Señor. Que tú seas usándome como instrumento, Señor, para que tus palabras sean las que fluyan, Señor, y no sean mis pensamientos, Señor. Ella es la que debe animarnos, Señor, a querer agradarte, Señor, siguiéndote cada día y cada momento. Padre, gracias por las vidas de mis hermanos. En tus buenas manos están, Señor. Exhórtanos a todos, Señor, empezando por mí. Y Padre, en el precioso hoyuelo de tu mano nos abandonamos en esta mañana, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de tomar aquí los versículos y ir estudiándolos, quiero leer el siguiente enunciado con respecto a los matrimonios, que hoy en día pues en la sociedad está tan cuestionado, la sociedad cuestiona tanto el matrimonio y hoy en día pues los jóvenes no quieren comprometerse ni tomar el matrimonio como algo serio, como lo que realmente es. Dice así: el deseo de Dios siempre ha sido que los días del hombre y su familia sean tan numerosos como los días del cielo sobre la tierra. Sin embargo, esto no siempre ha sido así, pues instituciones tan importantes como el matrimonio han venido perdiendo su importancia dentro de la sociedad actual. En muchos sectores el matrimonio ya no es tenido en cuenta
mientras que para otros es algo provisional y en el peor de los casos es considerado como un mal necesario. Es algo pasado de moda, incluso para muchos la felicidad o permanencia en el matrimonio es asunto de suerte, como si se tratara de una lotería. La verdad es que el estado de la relación matrimonial en la sociedad actual ha llevado a que aumente el número de divorcios y separaciones, el abandono del hogar por parte de alguno de los cónyuges y en general el menosprecio por algo que en su concepción fue sagrado. La pérdida del respeto por la palabra empeñada ha hecho que nadie esté dispuesto a luchar por lo que se promete y a que poco se crea en lo que se promete. Claro que el estado de la relación matrimonial es el reflejo de lo que se vive en la sociedad. El pensamiento relativista del posmodernismo ha hecho que los absolutos ya no sean considerados. Cada uno pone sus propias reglas y se acomoda a ellas como mejor le conviene. Esta forma de ver la vida ha hecho que el matrimonio se afecte, pues este ya no es gobernado por los principios divinos, sino que cada uno determina como mejor le parece. El hedonismo también ha hecho que la relación entre hombre y mujer se haya reducido a la simple búsqueda del placer, sin ningún compromiso que respalde una relación estable y duradera. Pero a pesar de todo esto, el matrimonio sigue hoy en día siendo un vínculo establecido por Dios y sostenido por Él. Y debe ser nuestro deseo que a través de su palabra hoy nos comprometamos a retomar estos principios divinos establecidos para la relación matrimonial. Ese es la lectura que quería tener ya como para introducirnos a lo que es el texto que vamos a tomar, ¿no? Hoy en día, viendo que los matrimonios están tan pasados de moda para la sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Pero nosotros debemos seguir defendiendo su palabra y debemos defender este maravilloso ministerio del estar felizmente casados. No es fácil, ¿no? Los matrimonios. No es fácil, ¿no? Tengo acá a mi familia presente, que ellos serían los que mejor pueden dar testimonio, ¿no? Espero no ver a mi esposa, ¿verdad? Pero son los que realmente, mis hijos y todo, ¿no? Una familia imperfecta, bien, pero que buscamos caminar y querer agradar al Señor en lo que mejor podamos, ¿verdad? En medio de lo imperfectos que somos. Bien, entonces para estudiar estos versículos quisiera tomarme unos minuticos como para ver el contexto antes de entrar al versículo 21. Y quiero ver un poquitico el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿no? Hablando sobre la unidad del Espíritu Santo en ese capítulo 4 y la vida nueva en Cristo. Bien, el apóstol Pablo escribía a las iglesias y las animaba a vivir en humildad y en mansedumbre. Veíamos ahí en el contexto, ¿no? En el capítulo anterior, con paciencia y con amor, en ese vínculo de paz por la unidad del Espíritu, y que en la medida en que interactuemos unos con otros como hermanos, ¿sí? Vamos creciendo y nos vamos también edificándonos unos con otros en amor, en el conocimiento de nuestro Mesías y Salvador. Esto nos lleva a vivir vidas nuevas, ya no como antes lo hacíamos, sino nuevas y transformadas en Cristo Jesús, como está escrito en el versículo 24 ahí del capítulo 4, donde dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya en el capítulo 5 vemos o observamos en el versículo 1 y 2 que nos exhorta el Señor a ser imitadores de Dios y a andar en amor. Dice ahí: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Nos exhorta a no participar en conversaciones y acciones necias de los que no conocen a Dios. Ahora debemos andar como hijos de luz, dice el versículo 8, andad como hijos de luz.
Y todo este contexto pues de antesala para entrarnos o adentrarnos en el versículo 21, ¿no? Porque comienza con una palabra que quizás para muchos es una palabra fuerte, la palabra someteos, sometimiento, ¿no? Ahora, también es importante el contexto porque veía de que, venga, comienza a hablar del matrimonio en el versículo 21, pero a un matrimonio que camina en esa verdad. Porque los matrimonios que no caminan en esta verdad que veíamos previo, va a ser muy difícil. Si ya para los que conocemos esta verdad no es tan fácil, no lo es en todo sentido el matrimonio, y se tienen desafíos, dificultades, ires y venires, pues para los que lo conocen va a ser muchísimo más complejo. Amén por nuestros abuelos o abuelas y por nuestros antepasados que sin conocer aún mantenían la relación matrimonial por encima de todo, ¿verdad? Aún inclusive por cosas que no deberían ser, pero mantenían el vínculo o el pacto, ¿no? Pero qué bueno es poder conocer la palabra de Dios y poder aprender de ella y poder vivirla y querer caminar en ella. La palabra de Dios nos asegura que será mucho mejor. No nos librará de dificultades ni nada de eso, porque eso no está ahí, pero sí estaremos de la mano con el Señor y seguro que encontraremos el respaldo de Él. El versículo 21 comienza con la palabra someteos. Nuevamente lo leo, dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Y permítanme explicar esta palabra someteos, ¿no? Que viene del verbo someter o someterse. Y su significado es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Se ve buena ahí la palabra. Ahora, la busqué en el griego también. Dije, venga, quiero buscar esta palabra a ver qué quiere decir. La encontré y en el griego esta palabra es upotazo. Upo, que quiere decir debajo, y tazo, acomodar. Es decir, acomodar debajo o alinearse bajo. Significado que también incluye estar sujetos o estar subordinados o voluntariamente ceder en amor, que me parece mucho más suave, ¿no? Pero la palabra de Dios dice someteos, ¿no? Voluntariamente ceder en amor. Tiene la idea de situarse en un rango inferior, ¿bien?, a otra persona, pero de ninguna manera implica alguna inferioridad esencial. Ahora bien, este texto, someteos unos a otros en el temor de Dios, nos habla a ambos, al hombre y a la mujer, no solamente a la mujer, como en algunas partes pueden enseñarlo. No, es para ambos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, a ambos. Bien, y particularmente a la mujer no la degrada un estatus inferior o de segunda clase en el hogar o en el matrimonio. Somos hechos a su imagen y semejanza y coherederos, ¿cierto?, con Cristo Jesús. Entonces, en el marco matrimonial Dios no nos habla de un tipo de jerarquía, exacto, pasó un tipo de jerarquía, no, nos habla de una clasificación funcional, de funciones y roles que se deben cumplir dentro del matrimonio. El hombre tiene su rol, su función como cabeza, la mujer tiene su función y rol como ayuda idónea, ¿no?, como cuerpo. Entonces, no hay aquí nada de inferioridad. Y siguiendo con la segunda parte del mismo texto, dice, en el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? ¿No es acaso el temor de Dios reconocer su majestad, su poder y su santidad? Vivir una vida agradable a Él, donde escogemos hacer lo correcto, lo que a Él le agrada, obedecerle en todo. ¿Por qué? Porque le amamos, porque le queremos honrar, porque lo respetamos, porque le queremos seguir.
Entonces, si me permiten, podríamos con todo el respeto parafrasearlo de la siguiente manera: voluntariamente sujétese y cédase en amor a su cónyuge de acuerdo con la autoridad y el orden establecido por Dios. Más largo, es mejor someteos los unos a los otros en el temor de Dios, se aprende mejor. Entonces, que quede claro que la palabra sujetarse realmente no está indicando nada de subyugar a la otra persona, ni a la mujer ni el hombre. Aquí no nos está hablando el texto de eso. Ahora bien, ¿de qué tenemos o a qué tenemos que someternos y sujetarnos? Tanto hombres como mujeres. Y empiezo por mis hermanas, las mujeres. Bien. Espero que todos me sigan amando después de eso. Versículo 22 al 24. Leemos y dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice ahí, mujeres, sujetas a sus maridos, a sus propios maridos como al Señor. Entonces tu propósito, hermana, tu propósito, mujer, es sujetarte voluntariamente y en amor a tu esposo. De la misma forma en que te sujetas a Cristo. ¿Verdad? Porque ustedes se sujetan a Cristo porque le aman y porque confían en Él. Hagan lo mismo con sus cónyuges. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes, tengo que hacerlo. Y volvemos al versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El marido tiene la responsabilidad de ser la cabeza en el hogar y por ende en el matrimonio, de ser el líder en el hogar. No es algo jerárquico, como ya lo decía el pastor Efrén, para nada. Pero es un orden establecido por Dios. Es el orden divino establecido por Él. Así como Cristo es la cabeza de su iglesia. Y así como Cristo se sujeta voluntariamente al Padre, asimismo las mujeres deben sujetarse voluntariamente a sus maridos, ¿verdad? Y como nosotros que somos su iglesia nos sujetamos al Señor y Él venimos a ser el cuerpo, ¿no? Y Él viene a ser nuestro Salvador, pues así entonces el marido es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Y nosotros venimos a ser como una figura de protectores y guardadores de nuestro matrimonio. Y esa es parte de nuestra responsabilidad, varones. Pero sigo hablando a las mujeres. Y entonces, así como la iglesia, que es el cuerpo, está sujeta a Cristo, como dice el versículo 24, las casadas a sus maridos en todo. Y aquí esta parte es importante no sacarla del texto, en todo. Bien, y aquí es donde se pone a prueba el sometimiento voluntario del cual hablábamos al principio cuando hablábamos de someteos unos a otros. Ahora, claramente para una mujer debe ser mucho más fácil sujetarse a un hombre que está sujeto a Cristo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿O sería igualmente fácil para ustedes, mujeres, sujetarse a un borracho o a un maldiciente o a un mujeriego? No lo creo. Para ustedes es mucho más fácil sujetarse a un hombre que está sujeto a Cristo. Entonces, da la responsabilidad, hombres, que tenemos, haciendo ahí un paréntesis, de estar sujetos a Cristo. Cristo sujeto al Padre. Nuestras esposas van a estar en sujeción y nuestros hijos vienen detrás en sujeción también a sus padres. Entonces, decimos, aún así, mujeres, podrían ustedes pensar, bueno, voy a evaluar qué tan cerca o qué tan sujeto está mi esposo a Cristo, ¿verdad?
Pero ese no es su tarea, mujeres. Esa evaluación le corresponde a Dios el Padre. Él es el que debe evaluar a cada uno de nosotros. Su propósito, su tarea o su deber es obedecer a Dios. En el temor de Dios, por respeto, honra y obediencia a Dios, te sujetas a su esposo y oras por él. Puede que ninguno, obviamente, de los esposos que hay aquí o algo falle en uno de esos pecados que hablábamos, pero sí podemos estar fallando, por ejemplo, en dejar de lado de cumplir nuestro rol de liderazgo. Y hay veces nuestra esposa tratando de empujarnos a que lo retomemos, o hay veces la esposa por ausencia de ese liderazgo quiere tomarlo, ¿no? Pero no es el orden que Dios estableció. Entonces, te debes sujetar a tu esposo y ora por él para que él retome su lugar como cabeza. Amén, hermanas. No, ustedes no dicen amén. No, tranquila, ya terminé con ustedes. Así de cortico. El resto de varilla es para nosotros los hombres. El resto de lo que el texto bíblico nos dice es para nosotros. Entonces, voy a continuar con los hombres. ¿A qué tenemos que sujetarnos o someternos, varones? Versículos 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Varones, nuestro sometimiento debe ser a amar a nuestras esposas, de la misma forma en que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cómo es ese amor de Cristo por su iglesia? Es un amor sacrificial. Es un amor que se entregó, es un amor que se da a pesar de lo pecadores y de lo imperfectos que somos. Es un amor incondicional, como el amor que se ilustra en Romanos capítulo 5, versículo 8. Cada vez que leo este versículo no alcanzo a asimilar la grandeza de el amor de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesús. Permítame, le leo ese texto. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es ese amor proactivo, es esa clase de amor que nuestro Salvador ha dado por nosotros. Un amor proactivo, entregó su vida aún siendo nosotros pecadores. ¿Nosotros haríamos lo mismo? Nuestra clase de amor no llega hasta allá. Normalmente nosotros estamos esperando a que el otro dé el primer paso para yo ahí sí dar el mío. ¿Qué tal que el Señor hubiese dicho: esperemos a que dejen de ser pecadores para que mi hijo vaya y se entregue por ellos? No hubiese tenido sentido. Además que no hubiésemos dejado de ser pecadores. Somos pecadores y el Señor, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, vino a morir por cada uno de nosotros, por tú que estás ahí sentado, por mí que estoy aquí de pie. Por cada uno de nosotros vino a morir, a entregar su preciosa vida, ahí en el madero. Entonces, realmente nuestra forma de amar es más bien egoísta e interesada. Amamos si nos aman. Perdonamos si primero vienen y nos piden perdón también. Damos si nos dan primero. Pero así no es como nos enseña el Señor Jesús en su palabra. El Señor Jesús nos enseña a dar. Es mejor dar que recibir, ¿verdad? Entonces es un amor que se da a pesar de. Esa es la clase de amor a lo que estamos llamados, varones, a demostrar a cada una de nuestras esposas, a nuestros cónyuges. Es morir a nuestros deseos personales, a nuestro egoísmo, a nuestro ego. Y teniendo eso en mente,
Miremos el versículo 26 y 27. Dice, para santificarla, es decir, para apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, la purifica. Y cuando se habla de purificarla en el lavamiento del agua, nos habla de limpiarla, de pureza, por medio de la palabra de Dios, como el Señor Jesús. Ahora pregunto yo, varones, ¿sacrificamos nuestras vidas en oración, llevando a nuestras esposas delante de la presencia de Dios? Amén. Ese debe ser nuestra respuesta. Amén. Porque ese debe ser el propósito nuestro como sacerdotes del hogar. Llevar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra casa delante de la presencia de Dios en oración. Tenemos tiempos de oración junto a ellas, escuchando sus súplicas y ella escuchando las nuestras. Qué bonito que es poder orar con nuestro cónyuge. Hacerlo, si es bueno, o a tener nuestro tiempo devocional personal y de oración y de tiempo con el Señor, pero qué bueno y qué bonito y edificante es poder tener tiempo de oración con mi cónyuge. Escucharla, que ore, escuchar sus súplicas y que ella también escuche las mías, y poder leer y compartir la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios a través de su santa palabra. Eso hace parte de nuestra función como cabezas del hogar. Porque la palabra de Dios es la que purifica, es la que limpia, es la que santifica. Si recordamos el Señor Jesús allá en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 17, versículo 17, orando por sus discípulos, decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque nosotros, varones, no vamos a santificar a nuestras esposas, ni podemos lavarlas de sus pecados. Esos versículos es un paralelo que está haciendo ahí la palabra del Señor entre Cristo y su iglesia, ¿sí? Como ese matrimonio, y entre el varón y la mujer. Entonces estos versículos se centran en Cristo y su iglesia. Él la santifica y Él la purifica, la lava de sus pecados. Pero nuestra función es, o hasta donde esté a nuestro alcance, es promover la santidad de nuestras esposas, que sean mujeres consagradas al Señor. Ese debe ser nuestro propósito. Yo no podré limpiarla de su pecado, eso ya lo hizo el Señor y ese es. Pero sí debe ser Él promover su santidad, que busque agradarle al Señor. Y yo tengo que ser el primer ejemplo. Recuerdo cuando conocimos del Señor, hace ya bastantes años, unos 10, 11 años que conocimos del Señor, que pues evidentemente me decían hay que orar, ¿no? Pero ¿cómo? Pero no lo hacía. Un buen día ya me propuse, recuerdo que escuché algo que decía que después de 21 días todo se vuelve un hábito en nuestras vidas. Y recuerdo estar en ese curso donde trabajo y pues recuerdo que ya terminando el curso la persona, el que estaba dirigiendo el curso, preguntaba, ¿a qué te vas a comprometer para que se vuelva una vida? A hacer deporte, a no sé qué, a esto, así sé cuántas. Recuerdo que a mí vino a mi corazón en ese entonces decir, voy a comprometerme a orar. No lo hacía. Y dije, voy a comprometerme a orar. Y todo el mundo me quedó mirando así como que, ¿cuál es el compromiso de este man, verdad? Todo el mundo pedía unos compromisos muy diferentes, chéveres. Entonces sí, ¿verdad? El compromiso de orar, quiero comprometerme a orar. Y ese va a ser mi compromiso. Y recuerdo que después de una salida que tuvimos con mi esposa, mi familia, con mis suegros, después de llegar de allá, recuerdo que el compromiso fue comenzar a orar. Y fue comenzar a orar, iglesia, y fue comenzar a ver a mi esposa también ponerse de rodillas a orar. Y también comencé a ver a mis hijos que cogían la palabra de Dios y comenzaban a orarla en su momento ya. Porque
somos ejemplo. Venimos a ser maestros, aparte de ser sacerdotes, como hablaba un momento, maestros, no profesores, maestros. El maestro enseña con su ejemplo. Amén. Entonces, decíamos acá, no podemos santificarlas ni lavarlas, pero sí es promover su santidad. Ahora, ese versículo 26 nos habla de santificarla y purificarla. Y al versículo siguiente nos dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y su propósito, el del Señor Jesús, fue santificarla y purificarla para presentársela a Él mismo. ¿Y cuándo será ese momento de presentársela a Él mismo sin mancha y sin arruga, ¿no? El registro de las Escrituras nos informa, nos dice que en Apocalipsis 19, 7 al 8, permítame, yo lo leo, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Qué hermoso cuadro del matrimonio. El Señor Jesús preparó a su esposa, que es la iglesia, somos todos nosotros, y ésta se vestirá de lino fino, limpio y resplandeciente. Él nos preparará, nos está preparando para llegar allá, y también tenemos esa responsabilidad de llegar limpios, resplandecientes, para que como esposa del Cordero podamos estar para su día de bodas. Eso es un cuadro de lo que es el matrimonio, ¿no? Entonces, vuelvo y pregunto, esposos, ¿estamos trabajando para presentar a nuestras esposas a nosotros mismos? Si como cabezas del hogar, del matrimonio, tenemos que dar cuentas a Dios, y el día de mañana frente a Dios podemos presentar a nuestra esposa frente a Dios y podemos decir, como está escrito ahí, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es una buena pregunta, ¿verdad? No me van a responder. Yo tampoco me puedo responder. Y es un gran desafío para todos nosotros. Es una gran pregunta. Si yo pudiese decir, aquí está mi esposa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, Padre. Sigamos adelante. Creo que estaríamos en saldo en rojo los varones. Creo. O de pronto los varones de otras partes del mundo, ¿no? Versículos 28 al 30. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Así también, ¿cómo? Pues como acabábamos de leer, ¿verdad? Como lo acabábamos de ver en el texto, en la forma sacrificial en que Cristo lo hizo por su esposa, la iglesia, amándola de esa forma y consagrándola al Señor. Como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cuanto más nos amamos a nosotros mismos, varones, ese debe ser la clase de amor que debemos también reflejar y dar a nuestro cónyuge. ¿Cuánto te amas, varón? ¿Cuánto me amo? ¿Cuánto nos estamos amando? Continúo con el texto. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y aquí la pregunta que viene nuevamente es, venga, ¿y cómo sustento y cuido a mi carne, no? Si mi esposa es una sola carne, que ya lo vamos a ver, ya lo hemos leído anteriormente y que ya vamos nuevamente a este versículo. Si somos una sola carne con mi esposa y se me llama sustentar y cuidar de mi cuerpo, de mi carne,
Quiere decir de que yo sustento y cuido a mi esposa también. 3 formas que podemos cuidarla: espiritual, física y emocionalmente. ¿Cómo sería espiritualmente? Alimentándonos de la palabra de Dios constantemente. Esto debe ser un caminar a diario. Como decía el pastor hace 8 días, si no tienes ganas de orar, pues con más veras ve y ora. Teniendo comunión con Dios. ¿Y cómo tenemos comunión con Dios si no es a través de su palabra y de tener tiempo con Él? Sacamos ese tiempo, varones, por más que los desafíos de esta vida y que el trabajo y todo nos inunda y nos merma el tiempo, sacamos el tiempo para ir delante de la presencia del Señor, orando por mi cónyuge. Físicamente, ¿cómo cuido físicamente, no? Proveyendo para su bienestar físico, compartiendo tiempo de calidad a su lado, tomándola de la mano, teniendo contacto físico. Eso no se nos puede olvidar. Eso no se nos puede olvidar. Emocionalmente, ¿cómo la cuido? Practicando el perdón cuando se equivoque, ¿no? Y como somos tan imperfectos, nos equivocamos. Debemos practicar el perdón con nuestro cónyuge. Debemos tener expresiones verbales de afirmación y de valoración. Cumplir fielmente con el pacto matrimonial. Emocionalmente la estoy cuidando, físicamente la cuido, espiritualmente la cuido. Nos estamos cuidando como un solo cuerpo. ¿Tenemos trabajo, varones? Bastante. Amén. Tenemos bastante trabajo. Y termina el texto diciendo: como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Como iglesia somos un solo cuerpo en Cristo, ¿verdad? Pues así también los matrimonios son una sola carne. Versículo 31, observémoslo, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El apóstol Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, como todos sabemos, trae el versículo 24 del capítulo 2 de Génesis. Bien, en donde Dios mismo es el que une el matrimonio a estos primeros ancestros nuestros, que son Adán y Eva. Él mismo los toma y los casa, ¿no? Recordemos que nuestro Padre le hizo generar la necesidad a Adán de sentirse solo y de que necesitaba una ayuda idónea. Recordemos que le puso el trabajo primero de ponerle nombre a todos los animales y siempre pasaba la pareja. Y él se vio solo y dijo: no hallo ayuda idónea, ¿no? Y el Señor le dice: le haré ayuda idónea, y la saca de la costilla del varón. Ahí está escrito. Esa referencia es bien linda, ¿no? La saca de la costilla, no la sacó del pie para que el hombre la pisotee, varón. No la sacó de la cabeza para que la mujer se enseñoree del hombre, mujer. La sacó de la costilla para que sea a su imagen y semejanza, está al mismo nivel. Y alguna vez escuchaba a un autor decir algo muy lindo, que decía que la sacó de la costilla porque está cerca el corazón para amarla, debajo del brazo para cuidarla, para protegerla y para amarla, ¿verdad? Para ser igual de ella, por eso está en la costilla, por eso está en el lado. Entonces, aquí Dios mismo es quien los casa y declara estas palabras, porque el propósito del matrimonio nace en el corazón de Dios. Desde allá, desde Génesis, nace en el corazón de Dios. Y fue la primera institución creada por Dios. Y al final, como leíamos hace un momento, tenemos las bodas del Cordero. La iglesia con Jesucristo, el matrimonio.
Y si observamos en los evangelios, específicamente en Mateo, en Lucas, vemos el marco matrimonial de la vida de nuestro Señor Jesús, donde Él nació, es decir, el matrimonio, vemos la unión entre José y María. El marco matrimonial, que es un buen ejemplo de ellos como matrimonio, ¿no? Es un estudio interesante. Entonces pregunto, ¿será importante para Dios el matrimonio? Amén. Muy importante para Dios el matrimonio. Es esa institución que Él creó desde el inicio y que al final termina también, o bueno, no al final, diríamos, en esa historia que continúa ya en la eternidad con las bodas entre su Hijo y la iglesia. Ahora permítanme a los jóvenes, una palabrita acá. Ustedes que aún están en soltería, les recuerdo que el noviazgo o la palabra novios no aparece en el texto sagrado. Novio, así, hace 8 días recordé, no aparece en el texto bíblico y por consiguiente pues no promulgamos el noviazgo como una relación prematrimonial. ¿Por qué? Porque abre las puertas para legalizar el pecado, la promiscuidad, la fornicación, y eso es pecado. El noviazgo debemos verlo como la antesala para el matrimonio. Esa debe ser la forma, ¿no? El propósito de que se conozcan el hombre y la mujer, de que se respeten y de que conozcan a sus familias. Hace 8 días el pastor Hugo nos enseñaba acerca del libro de Génesis en el capítulo 24, ¿se acuerdan? Los que estuvimos presentes, y nos hablaba de esto mismo, de la importancia de que los hijos puedan presentar a sus futuros cónyuges delante de su familia, que los conozcan, que podamos conocer, claro. Porque en cierto modo también nos estamos casando con la familia del cónyuge. No podemos ser indiferentes a decir, yo me casé fue con mi esposa Diana y mis suegros allá en un lado. No, son sus papás. Ama a sus papás. Son sus padres. Faltaríamos a un mandamiento también. Y pasan a ser como si fueran mis padres también, una figura. Entonces, es importante ver que se conozcan, ¿no? Y viceversa, ambos, ¿no? Debemos honrar el pacto matrimonial y el primer paso para esto es obedecer, recibiendo la bendición de Dios, es decir, casándonos. Ahí debe terminar, es así en el matrimonio. Qué lindo es ver ese cuadro de 2 personas que se aman y que se han guardado y que se han cuidado para llegar a su noche nupcial. Es maravilloso, para toda la vida. La unión libre la promulga el mundo, no nosotros. Debemos honrar entonces el matrimonio, honrar a Dios, honrar su palabra. Espero que quede bien claro, jóvenes. Y para los grandecitos también, que de pronto hace falta que le pongan el techo al hogar. Corran a ponerle el techo al hogar, porque un techo sin hogar está corriendo un alto riesgo. Puede venir el lobo feroz. Vuelvo al versículo 31, porque no me quiero salir de ahí, ya cierro ahí el paréntesis, porque aquí encontramos en este versículo 31 3 implicaciones. Iglesia, no sé si vuelva a tener, si vuelva a poder enseñar o no, no sé, pero sí quiero algo, y es que quede claro esto que les voy a decir aquí. Si del resto no acuerdan, acuérdense de esto, por favor, de esto. Sí, despierten y acuérdense de esto. El versículo 31 que leíamos dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí en este versículo encontramos 3 implicaciones valiosísimas para el matrimonio. 3 implicaciones que son 3 verbos que están en acción. Si ustedes los observan, los ven ahí, dice dejará, unirá y serán. Y estas son las 3 implicaciones de ser una sola carne. Miremoslas rápidamente. Ser una sola carne implica dejar. ¿Y qué es dejar, no?
Aquí se nos habla del abandono de cualquier otra relación, ya que la unión entre los esposos, entre el hombre y la mujer, es más fuerte que cualquier otra relación humana, aún superior a la existente entre padres e hijos. Difícil de explicar, ¿no? Que un hombre y una mujer abandonen la relación más estrecha que existe, ¿no? Desde ese cordón umbilical, ¿no? La de padres e hijos, vínculo que viene desde el mismo vientre, ¿no? De las madres, para unirse a una persona que aman, pero con la que han compartido muchísimo menor tiempo. Pero ahí está la ordenanza dada por Dios, ¿no? Desde la creación. Eso no nos lo estamos inventando, está escrito en su palabra. Y aquí a muchas parejas, a muchos matrimonios les cuesta someterse a este principio. No están dispuestos a dar el primer lugar a su cónyuge y por eso luchan y nunca se ajustan al plan de Dios. Ahora, dejar no quiere decir que nunca más se amará y se apoyará a los padres, porque estaríamos faltando al quinto mandamiento, ¿verdad?, de la ley de Dios. Lo que significa es que la persona más importante en la vida nuestra después de Dios debe ser mi cónyuge. El orden establecido después de Dios debe estar mi cónyuge. Después estarán nuestros hijos, si ya hay hijos. Después vendrá la familia extendida. Y de ahí para allá comenzar a organizarlo de acuerdo a las prioridades que demos. Eso hace parte del orden que Dios ha establecido y el orden que nosotros debemos poner también. Eso incluye también a los hijos, matrimonio. Los hijos no son lo principal en el matrimonio, es la relación matrimonial. Porque los hijos algún día crecen y vuelan y tienen que también cumplir con su propósito y también se casarán, tomarán decisiones, fracasarán, se caerán, se levantarán y ahí estaremos para apoyar como padres. Pero no son los hijos, porque luego de que los hijos se van queda ese nido vacío. Y si no hemos edificado, no hemos construido esa relación, se va a debilitar o estará debilitada. O voltearé a mirar y a decir, ¿y quién es esta? Que me hace la comida todos los días después de que se fue mi hijo, ¿no? Así pasa, ¿no? Uy, ¿quién es este? Hacía rato, ¿no? El trabajo es otro distractor grandísimo. Trabajo toda la vida así para tenerlo. Pero finalmente, varones o mujeres, al final del camino nos vamos a ver en una escalera totalmente contraria a donde no está nuestra familia, ya pasados de años, y todo eso son años y años perdidos por estar dedicando a cosas que no tienen la prioridad. Hay que ser sabios y pedirle a Dios su ayuda para esto, ¿bien? Ahora bien, lo que los esposos tienen que dejar no solamente es a sus padres, sino también muchos otros hábitos, costumbres, amigos, disciplinas, etcétera, etcétera, ¿no? Ojo, el partido de fútbol, prográmelo bien, hable con su esposa, no se pierda. Está primero ya su cónyuge. Cuando subieron al altar de los sacrificios, están entrando en sacrificio para darse a sus cónyuges. Entonces, ya la jugada de billar nomás, además que no es buena, tampoco. Ahora, pudieron haber sido buenas estas costumbres en nuestra casa paterna, ¿no? Pero no necesariamente van a ser buenas en nuestra nueva familia, ¿no? Vamos a construir como una nueva personalidad junto a mi cónyuge, porque ella trae cosas de su casa paterna y yo traigo cosas de la casa paterna. ¿Cuáles serán buenas, cuáles no? Puede que no sean tan buenas, puede que no sean tan buenas, puede que se pueden tomar algunas, pero finalmente es el matrimonio el que va a tomar sus propias decisiones y va a surgir esa propia personalidad como matrimonio. Bien, cuando se desconocen estos principios, lo que realmente vamos a hacer es causar daños y deteriorar la relación. Hay que dejar, varones.
y también la mujer, ¿no? Les cuesta más al hombre, definitivamente. Ser una sola carne implica unirse. Unirse implica estar dispuesto a entregarse completamente en espíritu, alma y cuerpo. Es llegar a amar con el corazón, la mente y todas las fuerzas. El unirse debe llevar a los esposos a ser fieles en todo. Unirse para ser una sola carne llevará a los cónyuges a procurar el bien del otro, a abandonar el egoísmo, a perdonar cuantas veces sea necesario, a vivir la clase de amor que el apóstol Pablo expresa en primera carta a los Corintios en el capítulo 13, a vivir esa clase de amor, ese amor sacrificial. Y quien describió en una forma perfecta lo que significa estar unidos en el matrimonio fue el mismo Señor Jesús, cuando Él dice, por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, Mateo 19:6. Esto quiere decir que la unión matrimonial es para siempre. Aquí el matrimonio cristiano no puede considerar la separación o el divorcio, ni siquiera como la última opción. Cuando se entiende que Dios es quien sostiene el matrimonio y que si se vive de acuerdo a sus principios, no habrá nada que acabe con él. Quien considere el divorcio, amén. Quien considere el divorcio como la última opción, definitivamente tendrá que dar cuentas a Dios. A Dios mismo daremos cuenta. Bueno para considerarlo, ¿verdad? Para cumplirlo. Ser una sola carne implica ser. Y aquí la palabra ser tiene una connotación o mejor está asociado a la transparencia, a vivir en desnudez. ¿Recuerdan allá después del versículo Génesis 2:24 cuando dice, y estaban desnudos Adán y Eva y no se avergonzaban? Qué cuadro de que no se avergonzaban. Antes de que hubiesen caído obviamente en pecado, ellos no se avergonzaban. Era una vida transparente, una relación conyugal. Donde hay transparencia, es una relación donde hay un conocimiento total y una confianza absoluta del uno con el otro. La transparencia no permite que haya cosas ocultas. No hay secretos entre esposos. Ellos están desnudos en espíritu, alma y cuerpo. En un matrimonio con transparencia se vence el temor a darse a conocer como realmente se es. Allí el esposo y la esposa no solo conocen las virtudes de su cónyuge, sino que también conocen sus errores y sus falencias. Y se aceptan y se ayudan para salir adelante y para buscar mejorar cada día. Es por esto que la transparencia solo se puede dar dentro de la relación matrimonial, porque requiere de muchísima intimidad. Esas son las tres implicaciones, no las olviden. Ahí están en el versículo. Unirse, dejar y ser transparentes. ¿Bien? ¿Difíciles de cumplir? Si no lo hacemos bajo la gracia y bajo la sumisión del Señor, no lo alcanzamos. Versículos 32 y 33 y voy terminando. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El misterio al que el apóstol Pablo se refiere es quizá la relación eterna entre Cristo y su iglesia, que si bien Apocalipsis nos permite o nos abre una pequeña ventana y nos deja ver aquel momento glorioso, no alcanzamos a dimensionar cómo será en la eternidad seguramente ese gozo de estar al lado de nuestro Señor. Pero por el matrimonio, para el matrimonio como tal, no hay ningún misterio. Todo lo encontramos en este maravilloso libro. Todo está escrito en el manual de instrucciones, en la Biblia. Aquí nos habla de cómo amar, de cómo perdonar, de cómo comunicarnos acerca de la sexualidad en el matrimonio, del manejo de las finanzas, de la relación con nuestros hijos, del modelo de oración.
Aquí está todo. Misterio no hay que estudiar y someternos a la palabra de Dios. Eso no es un misterio. Y termino con el verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí el versículo nos indica o nos habla de que la mujer tiene una necesidad intrínseca, y es el de sentirse amada. Y el varón tiene la necesidad de sentirse respetado. No quiere decir que el varón no necesite sentirse amado y la mujer respetada, solo que en la medida en que yo ame a mi esposa, ella se va a sentir respetada. Y en la medida en que ella me respete a mí, yo voy a ver claramente el amor que me está manifestando. Pero es esa necesidad que tenemos de sentirse amada y de sentirse respetado. Me devuelvo al versículo 21 solamente para como encerrar acá, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Mi sometimiento debe ser a amar a mi cónyuge. Y el sometimiento de mi cónyuge debe ser a respetarme. Ahí dice: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Concluyo diciendo que solo el amor de Dios puede llegar a sostener una relación entre dos seres imperfectos como lo son el hombre y la mujer. De allí que sea real que en todo matrimonio, lo que dijo Salomón en Proverbios 10:12, ¿no? El amor cubrirá multitudes o todas las faltas, porque somos dos seres imperfectos. Y aquí tenemos que abogar a la misericordia y al amor de Dios y a Jesús nuestro Señor y Salvador. Para alcanzar esa altura, los esposos debemos luchar día a día con nuestra naturaleza egoísta, aceptando la obra redentora de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en nuestras vidas, que nos transforma y nos lleva a restaurar la imagen de Dios con la que fuimos creados. A Él tenemos que ir. Él es la respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida. A Él tenemos que buscarlo y rendirnos a Él y poner nuestro matrimonio en las manos del Señor Jesús. Él es el que transforma y el que va a cambiar nuestras vidas y nuestro matrimonio. ¿Para qué? Para que volvamos a esa imagen que se distorsionó allá bajo el pecado, esa imagen de Dios con la que fuimos creados en un principio. Amén. Oramos.